Familia, Dios los bendiga. Como dije hace unos segundos, espero que haya podido tomar sus notas. Valores fundamentales para la adoración. Esta es la parte número 3. Tengo un poquito de feedback aquí, mi hermano, por favor. La sección número 3, o la parte número 3 de esta sección. Vamos a orar un momento y entonces entramos de lleno a la enseñanza, ¿ok? Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias te volvemos a dar por el día que nos has regalado, un día precioso, un día donde hemos disfrutado de la vida que tú nos has dado, hemos disfrutado de tu presencia, hemos disfrutado de las compañías que a ti te plació concedernos en este día y hemos disfrutado de la coinonía con los hermanos recién antes de comenzar esta sesión de matetes, Señor. Te agradecemos que hayas puesto tus ojos en nosotros desde antes de la fundación del tiempo, nos hayas hecho parte de tu iglesia, nos hayas hecho parte de esta iglesia local en sus pasos y que nos hayas sellado con tu Santo Espíritu. Queremos que en esta noche seamos enseñados por ese Espíritu Santo que nos ayude, Señor, en la forma en que tú entiendas más correcta, Señor, a poder, Padre, echar a un lado todo pensamiento que pueda impedir que escuchemos tu voz, Señor. Ayúdame, desata mi lengua, Señor, que pueda comunicar, Señor, las cosas que tú me has venido enseñando en las últimas semanas sobre este asunto que vamos a hablar en esta noche, Señor. Así que te rogamos por los que están trabajando con los niños, con los jóvenes y sobre todo las personas que te sirven al cuidar de tus chiquitos en la guardería, Señor. Te amamos, Señor. Gracias por amarnos primero. En el nombre de Cristo, nuestro Redentor. Amén. Ok. Recalibrando mi compromiso y mi amor por la iglesia, valores fundamentales para la adoración de la iglesia. Dijimos que hay muchísimas cosas que la iglesia, Nalito, perdona, pero todavía tengo el feedback aquí. Hemos dicho varias veces ya que la iglesia puede envolverse de un sinnúmero de cosas que en sí mismas pueden ser cosas buenas, y no hay objeción para que la iglesia se envuelva en cosas buenas, pero también hemos dicho ya a la saciedad que la Biblia enseña que hay unas cosas que son esenciales, fundamentales, hay unas actividades, unas funciones que son prioridad, tienen que ser prioridad para la iglesia. Son cosas que la iglesia hace. La iglesia evangeliza, la iglesia enseña, la iglesia ora, la iglesia se nutre, se cuidan unos de otros, ¿right? Y hemos estado en las últimas semanas considerando el hecho de que la iglesia del Señor Jesucristo adora a Dios. Amén. Y en ese contexto vimos la Cena del Señor que vamos a tomar de paso el próximo domingo, y espero que pues todos estemos en la misma página. La Cena del Señor la vimos como una expresión de adoración, no solamente una expresión de adoración, sino la expresión máxima de adoración. Y pues esperanza es que pues por lo menos el tiempo que pasamos discutiendo el asunto pues haya provocado algún interés en nosotros, ¿verdad? Para pedirle a Dios que nos ayude en ese particular, y cuando tomemos la Cena del Señor lo hagamos correctamente y sobre todo que lo hagamos con eso en mente, como una expresión de adoración, la expresión de adoración más fundamental que el creyente puede darle a Dios se encuentra encerrada en la Cena del Señor, los elementos que se toman y el propósito de la misma y todas esas cosas. Luego pasamos a identificar unas características fundamentales que la palabra establece para que nuestra adoración sea grata a la presencia de nuestro Dios. Primeramente vimos como valor esencial la humildad, y
machacamos sobre el particular 3 o 4 semanas en ese valor esencial, porque pues para que nuestra adoración pueda ser correcta y pueda agradar a Dios nuevamente, pues necesita emanar de un corazón humilde. Y pues, si se acuerda, I hope you do at least, que hablamos de la humildad, ¿verdad? Pero esa humildad necesita ser provocada por la grandeza de Dios. Cuando adoramos a Dios, lo que necesita estar presente delante de nosotros es la grandeza de Dios, y cuando hablamos de la grandeza de Dios incluimos todos esos atributos sobrenaturales que están presentes en el Dios que nos salvó, que creó todas las cosas. Y pues esperemos que también pues eso sea parte de nuestra adoración. Intencionalmente en los últimos domingos, pues en la introducción del servicio, en adición a lo que normalmente hacemos, leer la Escritura, orar y hacer una pequeña introducción, pues hemos enfatizado también el hecho de la grandeza de Dios, con la esperanza de que esa grandeza de Dios y todo lo que implica sea lo que mueva nuestra adoración. En la noche de hoy vamos a considerar el valor esencial número 2, y ese valor esencial número 2 es lo que se conoce como comunidad. Comunidad, escriba eso por favor. Valor esencial número 2, comunidad. Creo que es provechoso que a manera de introducción mencione algunas cosas acerca de lo que es el concepto de comunidad en el contexto cristiano, y algunas cosas con relación a la iglesia, unas afirmaciones doctrinales con relación a la iglesia que han sido parte de la iglesia a través de la historia. Primeramente, una definición pero que bien breve acerca de lo que es comunidad en el contexto cristiano. El cristianismo es una religión, es una creencia que se basa en la vida, la enseñanza y la muerte del Señor Jesucristo, donde se estudia y se practica tanto el contenido del Nuevo Testamento, la enseñanza del Nuevo Testamento, como muchos principios prescriptivos que se encuentran en el Antiguo Testamento. Entonces, se puede decir que la comunidad cristiana, por mucho tiempo, eso era parte del nombre de nuestra iglesia. Hace unos cuantos años atrás decidimos reemplazar el nombre comunidad cristiana por la palabra iglesia. Right? Entonces se puede decir que la comunidad cristiana es un grupo de personas que incluyen líderes, que incluyen siervos, que incluyen seguidores, que comparten un estilo de vida y comparten una adoración por la cual se rigen tanto sus creencias, esa adoración, ese estilo de vida, tanto sus creencias como sus costumbres, haciéndolas primordial a la hora de tomar decisiones y a la hora de expresar su adoración a Dios y a su Hijo, el Señor y Salvador Jesucristo. Una definición simple de lo que es comunidad cristiana. Ahora, algunas verdades doctrinales que son esenciales para nosotros para entender el concepto de comunidad que vamos a estar enfatizando en esta noche. Verdades doctrinales que han sido respetadas, que han sido proclamadas, que han sido vividas por la iglesia, esa remanente que Dios siempre ha mantenido de su pueblo a través de la historia de la redención y la historia de la iglesia también. Podemos decir que muchos de los padres de la iglesia, fundadores de la iglesia, esas personas que se mantuvieron firmes a través de la historia de la iglesia, que sacaron la cara por el evangelio, lucharon contra el establecimiento religioso romano. Muchos de ellos compartían mucho de lo que voy a compartir en este momento, que no es mucho, pero
estoy seguro que está alineado con lo que históricamente la iglesia genuina ha creído. La iglesia es la comunidad de los santos. Es decir, la iglesia es la comunidad de aquellos que creen y que son santificados en Cristo. Por eso son santos, ¿right? Y que están unidos con Cristo, siendo Cristo el jefe y siendo Cristo la cabeza. La iglesia también es una congregación, es una comunidad, comunidad santa de verdaderos creyentes cristianos. Cristianos que esperan todos la salvación en Cristo Jesús. Cristianos verdaderos que están lavados por la sangre de Cristo, que han sido santificados y sellados por el Espíritu Santo de Dios. También con relación a la iglesia es una compañía de fieles. Por favor, entienda que estoy señalando todas estas cosas porque vamos a hablar en esta noche acerca de un valor esencial que nosotros tenemos que tener presente al momento de nosotros poder ofrecer a Dios la adoración como función que es propia nuestra. De nosotros se espera adoración. Y ya hemos hablado de la adoración individual que cada uno debe tener en su closet o en su alcoba, en su lugar secreto, en su lugar apartado, pero también, que es lo que estamos haciendo en esta noche, estamos considerando la adoración a Dios congregacional, corporativa. Todas esas palabras hablan de lo mismo y sobre todo el énfasis es lo que hacemos como iglesia cuando nos reunimos, cuando nos congregamos. Así que la razón por la cual estoy leyendo estas cosas, estos documentos, es porque cada uno de ellos hace énfasis en el elemento plural, en el elemento colectivo, en el elemento de que somos un grupo, que somos una congregación. Amén. De forma tal de que cuando entremos a las cosas detalladas que tenemos en las notas, podamos tener un fundamento sobre el cual pues, poder recibir los señalamientos que se van a hacer en los próximos minutos. Así que vuelvo a leer. La iglesia es una compañía es plural, ¿verdad? De los fieles al Señor Jesucristo, que son llamados y reunidos de entre todo el mundo. Quiere decir que la iglesia está compuesta, en el contexto nuestro en esta noche, puedo ver así por encima personas de Venezuela, personas de México, personas de Puerto Rico, personas de la República Dominicana, personas que nacieron aquí en los Estados Unidos, personas que nacieron en Perú. Amén. All right. Compañía de fieles llamados y reunidos de entre todo el mundo. Una comunión de todos los santos, es decir, de aquellos que verdaderamente conocen y rectamente adoran y sirven al verdadero Dios. Estamos hablando de la iglesia, en Jesucristo el Salvador, y lo hacen mediante la palabra en el poder del Espíritu Santo. Otro señalamiento sobre ese particular es el siguiente. La iglesia consiste de todo el número completo de los elegidos que han sido, son y serán reunidos en uno bajo Cristo como su cabeza. La iglesia es la esposa, la iglesia es el cuerpo, la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Y fue concebida para ser formada de todo el conjunto de los elegidos que en el transcurso de los tiempos serán llamados a la vida eterna. Esa es parte de la iglesia. La iglesia, tal como existe en la actualidad, en este momento sobre la tierra, fue considerada, ha sido considerada y será considerada eternamente como la comunidad de los santos. Y no fue solo a la iglesia invisible a la que se le considera como comunidad de los santos. Hay una iglesia invisible y hay una iglesia visible, ¿verdad? Sino también a la iglesia visible.
no es que haya dos iglesias, sino hay una sola iglesia y por lo tanto las dos, la iglesia que se ve y la iglesia que no se ve, tienen una sola esencia que es el Señor Jesucristo. La una, tanto como la otra, la invisible como la visible, son esencialmente la comunidad santa, pero la iglesia invisible es aquella a la que Dios solo ve. Que eso lo hemos dicho otras veces repetidamente. Una iglesia, la que Dios solo ve, es una iglesia en donde están nada más los creyentes. La que Dios ve están solamente compuesta por los creyentes. En tanto que la iglesia visible, la que usted y yo vemos, consiste de aquellos que juntamente con sus hijos profesan la fe en Jesucristo y por lo tanto se adjudican el título de la comunidad de los santos. Podríamos hablar abundantemente sobre el hecho de que en la iglesia que se ve crecen tanto el trigo como la cizaña, ¿right? Pero Dios solamente ve a esa iglesia verdadera que es la invisible, ¿okay? La iglesia o la comunidad de creyentes está animada, avivada, generada por el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Esa iglesia profesa una fe, participa de una esperanza de vida eterna y sirve a un solo Rey, que es el Señor Jesucristo. En la ciudadela de la verdad y la agencia de Dios la ciudadela o el conjunto, el componente de Dios, de la verdad y la agencia que Dios utiliza para comunicar a los creyentes todas las bendiciones espirituales. La iglesia una de las funciones es comunicarnos mutuamente unos a otros todo ese cúmulo de bendiciones espirituales que Dios ha preparado para nosotros. En su carácter de cuerpo de Cristo, la iglesia, la comunidad de cristianos, está destinada, tiene el propósito de reflejar la gloria de Dios, tal como se manifiesta en la obra de la redención. La iglesia, en su sentido ideal, como debería ser, la iglesia tal como Dios intentó que fuera y que tenga que ser, la iglesia es un objeto de fe más bien que de conocimiento. En otras palabras, que cuando se trata de la iglesia, el elemento fe, supersede, está por encima, pero sumamente por encima de cualquier conocimiento que por la misericordia de Dios usted y yo podamos adquirir. Así que vemos brevemente una definición práctica de la comunidad cristiana, unos puntos teológicos, doctrinales en cuanto a la iglesia como comunidad. Así que vamos a ver estos valores fundamentales para la adoración de la iglesia que en esta noche estamos enfatizando, que es la comunidad. Así que vamos a ir directamente, para no perder mucho tiempo, a las notas que ustedes tienen. Primeramente vamos a ver, número 1 en sus notas, que la iglesia se reúne con el propósito de una adoración corporativa. No corporativa en términos de negocios, sino corporativa en términos de cuerpo, corporativa, de cuerpo. ¿Okay? El Nuevo Testamento nos dice con claridad que cada día y cada momento que usted y yo, como hijos de Dios, nacidos de nuevo, cada día y cada momento, todo lo que usted y yo hacemos debe hacerse como un acto de adoración. No es que todo lo que nosotros hagamos en todo momento lo vemos como un acto de adoración, pero que debemos verlo como una expresión de adoración, porque debemos hacer todo lo que sea como para el Señor. Amén. ¿Right? Y hacerlo como una expresión de adoración. Sin embargo, el enfoque de nuestro estudio en esta noche está puesto en la adoración
como ya hemos mencionado varias veces, cuando nos reunimos como cuerpo, como iglesia, domingos en nuestro contexto y el contexto de la iglesia alrededor del mundo, ¿verdad? Con el propósito, cuando nos reunimos con el propósito de ofrecer a Dios una adoración corporativa o comunal. Esas palabras también pueden ser utilizadas, interchangeable, ¿right? Intercambiarlas. Hay una porción bíblica que vamos a estudiar del Antiguo Testamento. Vamos a ver la descripción que se hace en el libro de Nehemías de una expresión del pueblo de Dios ante una circunstancia que les sobreviene y cómo ellos expresan adoración a Dios y cómo al hacerlo pues son ejemplos de lo que estamos hablando aquí, de una adoración a Dios corporativa o comunal. Nehemías capítulo 12, versículos del 27 al 47, en adición a las otras porciones bíblicas que vamos a considerar, mayormente ahí es donde vamos a estar enfocándonos. Lo vamos a hacer porque su contenido en gran medida ilustra el concepto de esta adoración comunal, aunque el contexto en que se hace es en el contexto del Antiguo Testamento. Y como ya hemos dicho tantas veces, cuando vemos el Antiguo Testamento, siempre tenemos que tener claro en nuestra mente de que en el Antiguo Testamento hay porciones bíblicas que son descriptivas, que describen acontecimientos, hechos que suceden en la historia de la redención en el contexto del Antiguo Testamento, pero también hay porciones bíblicas que son prescriptivas, que aplican para nosotros porque las mismas son confirmadas por la enseñanza del Nuevo Testamento. Right? Siempre vale la pena pues recordar esos puntos para que podamos entender las cosas en su contexto. Así que en Nehemías capítulo 12, versículos del 27 al 47, nos encontramos con el pueblo de Dios habiendo construido o reconstruido, debía haber dicho, los muros de Jerusalén. El contexto nos habla, los primeros capítulos de Nehemías, de la lucha ardua que Nehemías tiene, cómo comienza la gestión de él, cómo él se enfrenta a la oposición, al engaño de sus enemigos, a la burla, al escarnio de sus enemigos, todo ese sinnúmero de cosas. Right? En el capítulo 12, que es el que nos preocupa en esta noche, nos dice que el pueblo se junta y entre las cosas que hacen es que reúnen a todos los músicos y todas las personas, todo el pueblo, niños, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, ancianos, todos se juntan y ante lo que ha acontecido, que es la reconstrucción del muro de Jerusalén, ellos deciden celebrar. Esa celebración es una expresión de adoración a Dios. El pueblo ha reconstruido los muros y a manera de celebración lo que hicieron fue que empezaron a marchar alrededor de los muros cantando y alabando a Dios. Así que eso me lleva al segundo punto en sus notas y es el siguiente. Mientras adoramos a Dios corporativamente, celebramos unos con otros. Mientras adoramos a Dios corporativamente, celebramos unos con otros. Cada uno de nosotros somos llamados a adorar a Dios. En todas las circunstancias donde nosotros estemos, ya señalamos, sea de comida, de bebida, todo lo que hagamos, lo hacemos para la gloria de Dios, right? Como una expresión de adoración. Pero en adición a eso, se espera de nosotros que tengamos tiempos individuales, personales, íntimos con Dios, con nuestro Dios, en lo que nosotros identificamos como quiet time en inglés, tiempo a solas con el Señor, nuestro tiempo devocional con el Señor, que no necesariamente requiere que estemos encerrados en un cuarto, en un closet, o que nos vayamos a caminar por el bosque a solas, que no haya nadie, right?
Eso sería muy recomendable hacerlo, particularmente el hacerlo al aire libre, pero también podemos tener esos momentos de intimidad con el Señor, de adoración al Señor, en medio de las multitudes más grandes, de los tráficos más grandes, de los ruidos más grandes. Es posible también tenerlo, pero el punto es que debemos tenerlo. Debemos tenerlo individualmente, pero se espera que como cuerpo de Cristo tengamos esa expresión de adoración corporal. La razón por la cual estamos haciendo esta enseñanza en este programa de discipulado de Matete es porque el ciclo que estamos considerando se llama Recalibrando mi compromiso y mi amor por la iglesia. ¿Right? Y la idea de recalibrar es reconsiderar, es reflexionar con el propósito de hacer ajustes. Y lo que en esta noche estamos tratando de reconsiderar y reflexionar con el propósito de hacer ajustes es el asunto en el cual hemos estado envueltos desde el primer día, la primera semana que conocimos al Señor, que empezamos a asistir a una iglesia, que es la adoración corporativa. Y pues me atrevo a sugerir la posibilidad de que mucho de lo que hemos hecho a través de la jornada nuestra con el Señor como adoración corporativa puede, casi seguro, que esté muy distante de lo que en realidad Dios espera que su iglesia corporativamente le ofrezca. Y el propósito de la enseñanza es identificar ciertas cosas que se espera Dios prescribe en su palabra para que nosotros realicemos esta función. La idea no es, como dije hace un momento, el fuerte nuestro no es el conocimiento, el fuerte nuestro es la fe. No sé si lo pudo captar en los señalamientos doctrinales que leí. Concluimos con eso, con que el fuerte de la iglesia no es el conocimiento, el fuerte de la iglesia es la fe. Fe, obviamente, es una expresión, es algo que sabemos que nunca podrá estar divorciada de la obediencia, de ponerla en práctica. La fe es lo que se expresa, es lo que se vive. La fe no solamente se nos dio para que pudiéramos asentir, estar de acuerdo intelectualmente con ciertas enseñanzas, sino que podamos vivir eso, que nuestra vida refleje esa fe. Amén. Mientras nosotros adoramos a Dios corporativamente, celebramos unos con otros. Lo dijimos hace un momento, ¿verdad? Lo que vimos en el caso del pueblo de Israel, aquí la situación con Nehemías, es que ellos llegan a este momento de su vida donde finalmente regresan a su amada Jerusalén, luego de mucho tiempo de estar en el cautiverio, en el exilio, conforme a lo que Dios ya había profetizado cientos de años antes, como respuesta a la desobediencia y la rebeldía del pueblo de Israel. Dios aún tiene misericordia de ellos, Dios los regresa, y parte de ese regreso es este evento que estamos considerando, que es la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Así que vemos entonces al pueblo adorando corporativamente mientras celebran unos con los otros, que es precisamente lo que nosotros debemos hacer en nuestra adoración bíblica corporal. Right? Así que, otra vez, estamos leyendo todo esto, estamos considerando los puntos que ya hemos mencionado y vamos a mencionar, pero la idea no es saturar nuestra mente de conocimiento. El propósito de Dios para nosotros es que nosotros pues reconsideremos, reflexionemos sobre nuestro compromiso con el acto, la acción de adorar corporativamente. ¿Dónde estamos? Llevamos mucho tiempo, en los años, algunos menos que otros, otros más que los demás, pero
a través de los años es muy probable que lo que hemos estado realizando los domingos en la mañana y en algunos casos domingos en la noche, pues no sea necesariamente lo que Dios espera de nosotros. Y la intención de Dios es que reconsideremos, reflexionemos y hagamos los ajustes que sean necesarios. Así que una de las cosas que tenemos que reconsiderar y recalibrar es lo que señalamos en este preciso momento. Mientras adoramos a Dios corporativamente los domingos, estamos celebrando unos con los otros. Ahí inmediatamente lo que me viene a la mente a sugerir es si eso es parte de lo que está en mi mente. Yo estoy aquí como un ente separado e individual. Yo no sé, al lado mío hay personas, pero who cares, right? No sé quién es que está ahí y en cierta forma ni me interesa, porque aquí lo que hay es entre yo y Dios. Yo vine aquí a adorar a Dios. ¿Amén? ¿Ha escuchado eso en la iglesia? Lo he escuchado porque eso se ha dicho a través de un montón. Olvídese de lo que está a su alrededor. ¿Sí o no? Claro. Right? So, no me importa quién es que esté al lado mío, yo ni siquiera al frente o atrás. Esto es entre yo y Dios, y ya está. Y eso suena bien. Pero lo que en esta noche, por la soberanía de Dios, estamos escuchando, la enseñanza bíblica que estamos escuchando, nos está confrontando de que eso no es correcto. Porque nuestra adoración a Dios es corporativa, es un cuerpo y celebramos. Yo no soy el único que está celebrando a Dios allá, yo no soy el único que estoy adorando. Estamos celebrando a Dios, adorando a Dios unos con otros. Es lo que sucede aquí en este incidente, en el caso de la reconstrucción del muro, y es precisamente lo que Dios espera que nosotros hagamos los domingos por la mañana en nuestra adoración corporativa. Así que vamos a leer estos pasajes. Tienen que ser pacientes, tienen que ser tolerantes, pues porque hay mucha información ahí que posiblemente de primera intención no le cobre mucho significado a usted. Nehemías capítulo 12, versículos del 27 al 30. Para la dedicación del muro de Jerusalén, obviamente si lo van a dedicar es porque ya se ha terminado, por lo menos alguna fase, la primera, la tercera, la segunda, lo que fuera, ¿ok? Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos los lugares donde vivían y los llevaron a Jerusalén para hacer la dedicación y la ¿qué? La fiesta, ¿con qué? Con alabanzas y cánticos. Instrumentos que utilizaban en aquel entonces, címbalos, salterios y citarras. Los hijos de los cantores acudieron tanto de la región alrededor de Jerusalén como de las aldeas de los netofatitas. Versículo 29. También de la casa de Gilgal y de los campos de Jeba y Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Conforme a la prescripción bíblica en el libro de Deuteronómico y Levítico, mejor dicho, eso era propio, era correcto lo que habían hecho. Los sacerdotes y los levitas se purificaron y luego purificaron al pueblo, las puertas y el muro. Ve ahí algo, por lo menos rapidito, para no distraernos mucho, pero simplemente porque creo apropiado hacerlo. Versículo 30 no es una prescripción, es una descripción. Amén. En el día de hoy aquí no hay sacerdotes y nadie tiene que estar purificándose y nadie tiene que estar purificando al pueblo para que pueda entrar a la iglesia para adorarlos. Amén. Ya nosotros hemos sido purificados de una vez por todas a través de la sangre del Señor Jesucristo. Aleluya. Right? Así que si alguien viene a la iglesia con el concepto
que esas personas tienen que purificarse, y aquel yo lo vi los otros días y yo pasé por el lado y aquel estaba riéndose, estaba haciendo chistes antes de la adoración y esas personas tienen que ser purificadas antes de subirse ahí arriba, pues sabemos que está utilizando conceptos fuera del contexto en el cual probablemente se señalaron, porque ese no es el caso nuestro. Amén. Se supone que pues cuando estemos en la casa del Señor tengamos reverencia y actuemos conforme al lugar donde estamos, ¿verdad? Pero llegar al punto de establecer de que esas personas necesitan ser purificadas, pues sabemos que es incorrecto. ¿Ok? Amén. All right. Ok. Nehemías capítulo 12, versículos del 40 al 43. Llegaron luego los dos coros, llegaron músicos, cantores, y ahora llegan dos coros a la casa de Dios. A mi lado estaban la mitad de los oficiales y los sacerdotes Eliasín, Maseías, Miniamín, Micaías, Elioenai, Zacarías, Ananías, con trompetas, y Masías, Semaías, Eliezer, Uzi, Joanán, Malquías, Elam y Ezer. Y los cantores cantaban en alta voz, dirigidos por Israías. Aquel día se ofrecieron numerosos sacrificios y se regocijaron. La palabra hebrea regocijar implica contentamiento, del cual el pastor nos estaba hablando el domingo pasado. Es una sensación, una experiencia de gozo, de una euforia santa que emana de adentro hacia afuera. No es provocada por lo que pasa afuera, sino que es provocada por lo que está pasando dentro. All right? Okay. Y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Es la palabra nuevamente. ¿Okay? También se alegraron las mujeres y los niños. Y el alborozo de Jerusalén se oía desde lejos. ¿Okay? Así que vemos primeramente que mientras adoramos a Dios corporativamente, celebramos unos con otros. Es el ejemplo que vemos aquí. Aquí hay niños, aquí hay sacerdotes, aquí hay levitas, aquí hay mujeres, aquí está todo el pueblo. Está adorando a Dios, pero al adorar a Dios corporativamente están celebrando, se están gozando. Hay un contentamiento grande, como aquí se describe, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. También se alegraron las mujeres y los niños, y el alborozo, la celebración fue de tal forma que se oía desde lejos. Número 3 en sus notas. La adoración corporativa es un regocijo público. ¿De quién es Dios? Es un regocijo público. Nos regocijamos públicamente por quien es Dios. Sin lugar a dudas, cuando se lee esta narrativa de Nehemías 12, vemos a un pueblo lleno de gozo. Pueblo que está ofreciendo una adoración a Dios llena de júbilo. Y no es una adoración silenciosa, es una adoración en alta voz. ¿Por qué es así? ¿Por qué es jubilosa y por qué es en alta voz? Simplemente porque ellos están disfrutando y están celebrando públicamente a Dios. Esa es la razón por la cual es en alta voz y por la cual hay todo ese estruendo. Número 4 en las notas suyas. La adoración corporativa es un agradecimiento público. Primeramente, es un regocijo público. Me gozo en el Señor. Mi Dios es grande. Mi Dios es el único que es digno de toda la alabanza y toda la oración. Nos regocijamos públicamente ante la grandeza, ante la santidad, ante la paciencia, ante la misericordia de nuestro Dios. Amén. Pero también nos regocijamos, adoramos corporativamente por el agradecimiento público a todo lo que Dios ha hecho.
¿O Dios no ha hecho cosas por las cuales debemos estar agradecidos? We do. Esas son algunas cosas por las cuales podemos recalibrar. Right? Si cuando llego el domingo a la iglesia, estas son las cosas que están en mi mente. Esto es lo que está pasando dentro de mí cuando yo abro la boca para cantar, para alabar a Dios. Aquí en estos pasajes vemos que el pueblo de Dios una y otra vez, mientras marchaban alrededor de los muros, llenos de gozo, agradecían a Dios por lo que Dios había hecho. Y entre otras cosas, por haber llenado el corazón de ellos de gran contentamiento, como vimos en el versículo 43. Número 5 en las notas suyas. Mientras adoramos a Dios corporativamente, participamos los unos con los otros. Participamos los unos con los otros. Aquí, Nehemías capítulo 12, versículo del 31 al 37. Estos nombrecitos están bien difíciles de pronunciar, ¿ok? Así que yo no estoy viendo muy bien qué digamos, y además los nombres están medio complicados. No son ni en inglés ni en español, pero nada, vamos a ver cómo sale. Dice entonces, hice entonces subir a los gobernantes de Judá sobre el muro y organicé 2 grandes coros que fueron en procesión. El primero a la derecha sobre el muro. Right? Iban a caminar, el muro era ancho y podían caminar sobre el muro también. Marchaba hacia la puerta del muladar. Detrás de ellos iban Osaías con la mitad de los gobernantes. Estamos leyendo esto porque acabamos de hacer un señalamiento. Mientras adoramos a Dios corporativamente, participamos unos con los otros. Participamos unos con los otros. En el contexto nuestro, los domingos, por la naturaleza del lugar donde Dios decidió ponernos a vivir, y el año 2022, aquí en los Estados Unidos, lo que sea, pues cuando llegamos los domingos, tenemos delante de nosotros un grupo de hermanos que se le ha denominado como el grupo de alabanza y de adoración. Right? Y muchas personas simplemente pues han puesto el grupo de alabanza y adoración en el mismo nivel que se pone algún grupo de cualquier tipo de música que ofrece un concierto. Muchas personas han puesto el grupo de alabanza y adoración en ese mismo nivel. Y lo que estamos señalando aquí es que mientras adoramos a Dios corporativamente, participamos los unos con los otros. Quiero decir que nosotros participamos con esos hermanos que están ahí por algunas habilidades que Dios le ha dado, que quizás a nosotros no las ha dado para poder tocar un instrumento. Nosotros participamos con ellos, pero entienda por favor que ellos también participan con nosotros. All right? O sea, quiero decir que no hay muchachos de la película cuando se trata de adorar a Dios. Gloria al nombre del Señor. All right, okay. Versículo 32. Detrás de ellos iban Osaías con la mitad de los gobernantes de Judá, Azarías, Esdras, Musalam, Judá, Benjamín, Semaías y Jeremías. No el profeta. Esos nombres eran bien comunes en aquel entonces. De los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías, hijos de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matatías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus hermanos Semaías, Azarael, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá y Anani. Anani, all right. Quienes iban con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras. ¿Marchaba dónde? Delante de ellos. El escriba Esdras iba al frente de todo el mundo.
a la altura de la puerta de la fuente. Subieron derecho por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. Okay. Now, sin duda se dio cuenta de que en estos 7 versículos hay 3 toneladas de nombres. El punto aquí es que cada nombre se refiere, perdónenme por la ignorancia, cada nombre se refiere obviamente a una persona diferente. Y como ya vieron, muchos de esos nombres nosotros somos incapaces de pronunciarlos correctamente. El punto detrás de todo esto es que todas estas personas se reúnen unos con otros para ofrecer adoración corporativa a Dios. That's the point. Todas estas personas se reúnen. Y entre ellos, como ya mencioné, hay hombres, entre ellos hay mujeres y hay niños juntos. No hay hombres separados, no hay mujeres separadas, no hay niños separados. No hay personas que están ahí. Yo estoy aquí en mi asiento, en mi banco, y yo no sé quién está allá, yo no sé quién y ni me importa. That's not the case. Hay hombres, hay mujeres, hay niños juntos. ¿Cómo estaban? Juntos. Un poquito más fuerte. Estaban juntos, juntos, juntos. Nuestro estudio de Matete, este ciclo se llama Recalibrando mi compromiso y mi amor por la iglesia. Va a volver a repetir el asunto de recalibrar y reflexionar, reconsiderar. Ya me lo sé de memoria. Good. Pues entonces, si te lo sabes de memoria, pues entonces recalibra lo que acabamos de decir. ¿Qué es lo que acabamos de decir? Que estas personas se reúnen unos con otros para ofrecer adoración corporativa a Dios, y entre ellos hay mujeres, hay hombres y hay niños, pero estaban juntos. Y al recalibrar, reconsiderar, pues me tengo que extrapolar, salir de aquí e irme al domingo pasado o a los otros domingos donde he estado en la iglesia y pensar en esos términos. Cuando llego a la iglesia, cuando estoy ahí, me estoy viendo yo, simplemente yo, con mis problemas, con mis luchas, con mis situaciones, con todo ese montón de cosas que hay en mi mente, o me estoy viendo como parte de este cuerpo. Estoy adorando a Dios en conjunto, junto a estas personas que están a mi alrededor. La tendencia nuestra es hacer lo contrario, es sentarme y olvidarme de las personas que están a mi alrededor. Y el principio es que mientras adoramos a Dios corporativamente, participamos los unos con los otros. Por otro lado, punto número 6 en las notas suyas, en la adoración corporativa bíblica, evitamos actitudes individualistas, o debemos evitar actitudes individualistas. Claro está, en los 2 pasajes que leímos, por eso le dije que sea paciente, porque de primera intención como que esto no tiene sentido, ¿por qué están leyendo esos pasajes? Esto es como que el pastor está como tratando de estirar eso y sacarle un jugo que no tiene. En los pasajes que leímos es claro que hay individuos mencionados, muchos individuos mencionados. Pero el énfasis del pasaje es que todos estos individuos que se mencionan se unieron en esto. Son individuos con sus propios nombres, pero están unidos en esta gestión de adorar corporativamente a Dios. Detalle sumamente importante al momento de considerar lo que muchas veces sucede durante algunos de los servicios de la adoración contemporánea. Ya lo mencioné, pero ahora déjeme mencionarlo nuevamente para ver si podemos comunicar el principio o la idea o el concepto con mayor claridad.
Cuando lo dije hace un momento, algunas personas abrieron los ojos y empezaron a hacer así, como indicándome que yo he estado en iglesia donde han hecho eso. O eso era la práctica. A veces un supuesto líder de adoración se para al frente de un grupo de personas y les dice lo siguiente: amados, yo quiero que ustedes por los próximos minutos se olviden absolutamente de todo lo que está a su alrededor y pretendan que no hay absolutamente nada ni nadie a su lado. La idea de primera intención puede que resulte correcta, pues porque lo que quizás la persona quiere es que uno se enfoque en Dios. Pero la idea de enfocarme en Dios de esa forma no es propia en el contexto del domingo por la mañana. ¿Amén? Right. Con ese señalamiento hay un problema, que es lo que acabo de decir. Ese no es el lugar para pretender que no hay nadie a mi lado, porque estamos juntos por una razón. ¿Y cuál es la razón? Estamos juntos en un servicio que supuestamente se llama servicio de alabanza y adoración. Right? Y estamos ahí para alabar a Dios individualmente. No, alabar a Dios individualmente lo hago yo en mi casa, en mi closet, en mi cuarto. Cierro las puertas y no le pongo el seguro y ahí soy yo y Dios. Ahí sí puedo olvidarme de tiene que ser y concentrarme en Dios. Pero el domingo en la mañana, la adoración corporativa que estamos hablando, no hay espacio para eso. Somos una comunidad y cuando se trata de adorar a Dios en la congregación, estamos en esto juntos, todos. Si la persona que está al lado mío no ve la adoración de esa forma, eso es un asunto de esa persona y Dios, pero el asunto soy yo, cómo yo lo estoy viendo. Número 8 en sus notas, en la adoración corporal bíblica nos animamos unos a otros. Nos animamos. Am I right or wrong? Brinqué la 7. Ok, I'm sorry. Ok, so la número, ¿cuál era? La número 6 era en la adoración corporativa bíblica evitamos actitudes individualistas y por lo tanto, como evitamos actitudes individualistas, por lo tanto, en la adoración corporal bíblica disuadimos el concepto de espectadores. Disuadir es desalentar. El concepto de espectadores, ¿sabes? Desalentamos a las personas que vengan a la iglesia como espectadores. Por eso la pregunta al final del servicio, cuando me monto en el carro que estoy al lado de mi esposa o de mi esposo, y el servicio, o sea, el servicio quedó bueno hoy, o sea, ¿cómo tú crees que quedó el servicio hoy? Pues esa pregunta es una pregunta incorrecta. La pregunta debería ser, ¿qué piensas tú que si Dios se agradó del servicio? Amén. So, en la adoración corporal pública disuadimos el concepto de espectadores. Now, esto que voy a decir ahora, pues lo digo con mucho respeto y con sensibilidad y con el temor de Dios entre cuero y carne, porque la palabra dice que el se cree que esté firme, mire que no caiga. Right? En el día de hoy, la iglesia corre un gran peligro en la manera en que se estructuran los templos. Porque el énfasis desbalanceado, right, en la tecnología, en el sonido y los audiovisuales
ese énfasis. No es que la iglesia no deba preocuparse por el sonido, no es que la iglesia no deba preocuparse por la tecnología, no es que no deba preocuparse por lo audiovisual. ¿He dicho eso yo? No. Lo que estoy haciendo énfasis, señalando es el énfasis desbalanceado, fuera de balance. En esos aspectos fomenta una imagen del cristiano como espectador, en vez de ser parte de la adoración al estar adorando junto con otros hermanos. Otra vez, disuadimos, desalentamos en la adoración corporal pública bíblica, se desalienta el concepto, la idea, la posibilidad de que el creyente se vea a sí mismo como un espectador. Y en el día de hoy se corre el peligro porque ese énfasis desbalanceado en la tecnología, el sonido, el audiovisual, lo que hace es que fomenta la imagen de que el cristiano en esencia es un espectador y necesitamos asegurarnos que le tenemos todo bien preparado, bien nice, bien atractivo, que no distraiga, que no haga esto, que esté update, que sea, pero the top of the line. Y todas esas cosas, si se hacen fuera de balance, lo que hacen es fomentar la idea, el concepto de que yo soy un espectador, en vez de ser una persona que viene a participar en la adoración, al estar adorando junto a sus hermanos. Número 8. En la adoración corporativa bíblica, y que rápido se va el tiempo, nos animamos unos a otros. Esa es la imagen que la narrativa de Nehemías 12 proyecta. Lo que se estaba describiendo, estaba aconteciendo en la celebración de ellos. En el Nuevo Testamento, el concepto y principio bíblico de animarnos y exhortarnos unos a otros, ustedes ya lo saben, que se repite significativamente montones de veces. Veamos 2 o 3 pasajes aquí, simplemente quizás. Yeah, we will have to stop. Okay. All right. Déjeme leer entonces los pasajes bíblicos. Colosenses capítulo 3, versículos del 16 al 17. Estamos leyendo estos pasajes porque estamos señalando que en la adoración bíblica corporal nos animamos los unos a los otros. Y ese principio es un principio que se repite consistentemente en el Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, la palabra de Cristo habite en abundancia en ¿quiénes? Vosotros, son muchos, la iglesia es el cuerpo, right? Okay. Enseñaos y exhortaos ¿quiénes? Unos a otros, con toda sabiduría espiritual. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor. Háganlo con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Quizás la semana que viene detallamos eso un poquito más. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Efesios capítulo 5, versículos 17 al 21. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Mire lo que dice ahora, que es interesante. No os embriaguéis con vino, no emborracharse, ¿verdad? Se emborrachen con vino, en el cual lo que hay es disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, con letra mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, y como hemos dicho 3 millones de veces, cuando dice sed llenos del Espíritu Santo, lo que quiere decir sed controlados, sean controlados por el Espíritu Santo. Ahora, en el versículo 19 nos explica en este contexto Pablo la forma en que eso ha de realizarse, por lo menos en este contexto, hablando entre vosotros con salmos. También puede decirse que puede ser el resultado de ser lleno del Espíritu Santo, el que se hable entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, como dije,
la semana que viene probablemente hablamos detenidamente de esto, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Pablo en 1 Corintios 14, 15 al 16, en una forma sarcástica y rechazando el mal uso del don de lenguas, dice lo siguiente: que pues oraré en el Espíritu, pero oraré también con entendimiento. Cantaré en el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo en el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, como dice amén a tu acción de gracias, pues no sabe lo que has dicho. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, como dije hace un momento, en forma sarcástica, porque ese es el contexto ahí. Pablo está atendiendo el mal uso de los dones espirituales, particularmente el don de lenguas, en forma sarcástica y rechazando el mal uso del don de lenguas. Lo que Pablo está diciendo: hablen en alto, hablen de una forma que sea inteligible, hablen todo lo que tengan que hablar acerca de Dios y den gracias a Dios para que otras personas también puedan decir amén, aleluya, gloria al nombre del Señor. All right. We're just going to finish right here. Por favor, las notas que tenga por ahí, trate de doblarlas, guárdelas, pónganlas en la Biblia, ¿ok? Y cuestión de que la semana que viene, pues, te las tengamos al comienzo, llenemos los puntos que nos faltan y podamos entrar en el tercer valor que está envuelto en el asunto de la adoración bíblica, que es la claridad. No estamos hablando de ningunos periódicos de Puerto Rico, estamos hablando de la claridad bíblica. All right? Okay. Para los que no saben, no hay problema. No te preocupes, no te perdiste nada. Ok, God is good. All the time. Simplemente un comentario breve. Le pido excusas por la anoche. Actué muy irresponsablemente durante la tarde, previo al estudio. Comí cosas que no debía haber comido, que en la cantidad que no debía haberlas comido. Como resultado de eso, pues sin darme cuenta, se me subió enormemente la presión y el nivel de azúcar también se me fue bien, pero que bien por arriba, y me explotó la cosa mientras estaba haciendo el devocional. Y pues los que me conocen saben que no estaba muy bien, que digamos, llegó un punto en que no estaba viendo muy bien. Así que oren por mí para que sea disciplinado y que pues sepa decirle que no a las cosas que yo sé que no debo comer. ¿Right? Y muchísimo menos el día miércoles antes de servirle al Señor. Fue un acto de indisciplina mía y del cual me siento avergonzado, y por eso le pido perdón a ustedes y para pues que también unos por otros, ¿te acuerdas de eso? Right? Okay. Que podamos orar unos por los otros. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú te mereces toda la alabanza y toda la adoración. Aquí pues todos estamos en el mismo bote. Aquí pues conocimos al Señor, tú nos salvaste, tú pusiste gente buena a nuestro alrededor y pues nos dieron lo mejor que podían darnos, muchos de ellos, Señor, y estamos altamente agradecidos a cada uno de ellos, Señor, a todos esos pastores, esos maestros de escuela bíblica, esos hermanos en la iglesia, Señor, agradecidos, Padre Santo. Ahora hemos llegado a este momento en nuestro caminar contigo y en tu misericordia tú estás abriendo más y más los ojos de nuestro entendimiento. Tú nos estás ayudando a poder ver las cosas desde una perspectiva bíblica más clara y con humildad pues reconocemos que quizás con la mejor intención hemos estado ofreciéndote en este caso una oración que quizás no era la más bíblica, Señor, y pues
Lo que anhelamos es agradarte en todas las cosas. Lo que anhelamos es que cuando tú mires hacia nosotros, lo que tú veas te agrade, Señor. Así que nos presentamos nuevamente, sacrificios vivos, Señor. Aquí lo que queremos, Señor, es que tú nos transformes de adentro hacia afuera y que tú continúes renovando nuestro entendimiento, Señor. Que cada día que pase podamos conocerte mejor. Cada día que pase tengamos un odio más intenso por el pecado. Que cada día que pase nuestro deseo sea más y más intenso de obedecerte y de agradarte a ti, Señor. Llévanos de regreso a nuestros hogares, conduce nuestros automóviles. Gracias, Señor, por la salud que me diste en esta noche para poder servirte. En el nombre de Jesús. Amén. All right. Dios los bendiga.